Bien, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos protegido, Señor, el día de ayer, este día, Señor, porque tu misericordia, Señor, siempre está sobre tus hijos. Gracias, Señor, sobre todo nuestros hermanos, Señor, que tuvieron, Padre de la gloria, un bienestar, Señor, en estos días de tormenta. Gracias, Señor, porque a pesar de las cosas, tú sacas triunfante a tu pueblo y a tus hijos. Señor, te damos gracias, Señor, Padre de la gloria, por las vidas de mis hermanas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas que nos estás dando para que nosotros podamos comprenderte un poco más, para amarte un poco más, para tener una comunicación, Señor, contigo más cerrada. Queremos, Padre de la gloria, que la unción, el frotar de tu Espíritu Santo siga actuando para el beneficio, Señor, de las mías, para que puedan venir más personas ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, bendecimos este estudio, Padre de la gloria. Sabemos, papito lindo, que tú echas fuera todo demonio, toda maldad, que tú, Padre, reprendes y echas fuera a Satanás, Señor, porque, Padre de la gloria, donde están tus hijos, no hay tiniebla. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a pedir que tenga su Biblia en 2 de Samuel, cerquita nada más ahí. A ver quién no pudo entrar. Bueno, no sé quién es, ya veremos. Bien. 2 de Samuel. Noelia Echeverría. Ahí va a entrar Noelia Echeverría. Bien. 2 de Samuel, entonces, dice, aprende. 2 Samuel 7:16, dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, lo primero que vemos es en 2 Samuel, que lo que le está diciendo que el trono de David va a ser eterno, ¿sí? Al llegar a Jesucristo, se hace por la eternidad porque Jesucristo resucitó. Entonces, la promesa que le fue dado a este siervo de él fue cierta y sigue siendo cierta. Dice, examinemos 2 de Samuel. 2 Samuel nos presenta a Jesucristo como rey. Acuérdense, 1 Samuel lo va a presentar igual, Jesucristo nuestro rey. 1 y 2 de Reyes también lo va a presentar igual, ¿sí? Se trata ahora de la entrada a la monarquía. Desde Saúl en adelante, en la entrada a la monarquía. Pero también vamos a ver, como vimos en el libro que pasó y en estos dos libros, 3 que vamos a estudiar, que aunque tenían monarquía, cuando el pueblo de Dios no obedece, se va decayendo, ¿sí? Cuando hay alguien que tiene obediencia, aún hasta puede cubrir al pueblo. Pero cuando la desobediencia se hace total, cuando la desobediencia ya aún mete a las personas comunes, va decayendo un pueblo. ¿Cómo termina? Ustedes saben, 2 Samuel nos va a hablar todo del rey David, pero 1 de Reyes nos va a hablar de Salomón, y después de Salomón nos va a hablar de su hijo, ¿sí? Roboam y Jeroboam, que no era hijo de él, pero era el que dividió las tribus. Entonces de ahí nos vamos a dar cuenta que se va desgastando, que al no tener un acercamiento con el Señor, a pesar de que sobre Salomón vinieron promesas hermosas, los demás ya no se fueron dando cuenta. ¿Y dónde termina todo esto? Termina en que el último, ¿sí? el que apaga la luz es Judá cuando se lo lleva a Nabucodonosor a Babilonia. Ahí se termina todo, ¿sí? Ya no quedó más reino, ni del norte ni del sur. Se lo llevó primero a Siria uno y después se lo llevó Babilonia al otro. Y ahí termina todo, y después de ahí pasan 70 años, que es lo que usted después lee en Daniel, ¿sí? Entonces, cuando termina 2 de Reyes, es que va a ver que Joacín se va junto con todos los deportados, ¿sí? Viene Nabuzaradán, viene de parte del rey de Babilonia, se los lleva todo y deja a los pobres nada más. Y así termina la situación de los reyes. Ese es el último rey, no hay más rey. Entonces después usted va a ver de que después lo que lee es en Daniel, que pasan 70 años y después se pone a leer qué era lo que pasaba, reclama y le dan permiso a todo el pueblo de Israel que estaba cautivo, le dan permiso para que puedan volver, ¿sí? Ya era bajo la orden de Ciro, ¿sí? De Media y de Persia. Cuando vuelven, empiezan a retomar de nuevo lo que es la ciudad y la república de Israel,
Y de ahí, una vez que ya están instalados otra vez de nuevo como república, otra vez de nuevo un golpe certero para Israel, porque pasan 400 años de silencio de parte de Dios. Después de esos 400 años de silencio de Dios, se abre el telón con Mateo capítulo 1, ¿sí? Donde ya anuncia la venida del Señor Jesucristo. Así que nunca estuvo bien firme. Vamos a ver que la firmeza la tiene cuando está el rey David. Nos vamos a dar cuenta de que el rey David ya vaya a hacer proezas en contra de los enemigos. Y la pregunta que nosotros debemos hacerlo ahora cuando empezamos a leer sobre el rey David, ¿por qué David seguía peleando contra los enemigos de Israel? Porque si nosotros venimos un poquito más atrás, los jueces se deberían haber encargado, ¿no?, de que no quedase ninguno, porque toda la tierra de Canaán era de ellos. Pero ahí nos damos cuenta de que fallaron, y por cuanto fallaron, dejaron enemigos en la tierra de Canaán. Y eso es lo que primero después estuvo peleando Saúl, y lo que ahora se va a encontrar peleando David. Por si no diría, pero ya no tendrían que pelear. Bueno, hasta David siguen las guerras. Pero una vez que David ya no está en el trono, sino que está su hijo Salomón, ya no hay guerra. ¿Sí? Hay una diferencia entre David y Salomón, entre los reinados, y por qué permite Dios que tengan esos reinados diferentes. Aunque uno era de guerra, uno era de sangre, el otro era de política y de alianza, el que falló no fue el de guerra y el de sangre, sino el que falló fue el de política y alianza. O sea, diríamos, estaban en paz y metieron la pata. Entonces, ahí es donde vemos que en realidad no es las buenas obras que hace el hombre la que lleva a un buen fin, sino es el corazón que tiene el hombre para poder obedecer a Dios. Esa es la receta, el corazón que tiene el hombre para obedecer a Dios. No es fácil, no es muy sencillo, ¿sí? Porque hay circunstancias que nos llevan a nosotros a no obedecer a Dios, pero sí a querer justificarnos. Y escúcheme bien esto, no queremos obedecer a Dios, pero sí justificarnos. Ese es un razonamiento humano en todos los niveles, desde los 12 años hasta los 100 y 120. ¿Sí? El hombre, hablo de hombre neuma, el hombre y la mujer, si ustedes quieren, no quiere obedecer a Dios, pero sí quiere justificarse. Así somos todos, no hay ninguno que sea diferente. Obedecer a Dios es muy distinto. Por eso es que una de las características que vamos a ver en el rey David es que él obedecía a Dios. Se mandaba las macanas, se mandó una macana, pero obedecía a Dios, sabía que había consecuencias sobre su vida, las enfrentaba y seguía amando a Dios. Y eso lo hacía totalmente diferente y por eso Dios lo soportaba, ¿sí? Y por eso vamos a ver que él hizo algo en el cual debería, según la ley de Moisés, tener una sentencia firme y Dios lo perdonó. Por eso es que podemos decir nosotros que la gracia ya estaba aún en la ley, no solamente cuando vino Cristo, sino que Dios demostró que la gracia aún estaba en la ley. ¿Sí? Bien, comenzamos así entonces, el reinado justo de David, dice. Recordemos que primera y segunda de Samuel formamos un solo libro en la Biblia hebrea primitiva, ¿sí? El primer libro de Samuel registra el fracaso del rey que fue puesto por pedido de los hombres, o sea, Saúl. Dice, el segundo libro de Samuel relata el triunfo del rey elegido por Dios, David, también llamado en segunda de Samuel, el establecimiento de la casa de David, la dinastía de la cual habría de nacer el Mesías Jesucristo. En el rey David nace la dinastía que va a darle el valor suficiente como para llegar a Jesucristo. Acuérdense que David, que era un pastorcito, ¿sí? Era hijo de Isaí, pero hasta ahí él no sabía nada. Isaí tenía otros hijos y hasta ahí no había una selección, ¿sí? Dios ya lo había seleccionado, acuérdense, ¿sí? De que Obed era hijo de Boaz, que se había casado con Ruth. Entonces, Ruth y Boaz tuvieron a Obed, Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo al rey David. Si bien Dios lo venía siguiendo, todavía no estaba la selección, porque bien podrían haber dicho, y de hecho después lo vamos a ver para que no se confundan un poquito, de que en vez de seleccionar a David, podría haber seleccionado a alguno de los otros hermanos de él, pero no era así, eran David. Entonces, había algo preferencial que ya venía Dios escogiéndolo y esperando el tiempo, ¿sí? El tiempo en el cual se vio acelerado a causa de la falta
de Saúl. Por eso lo tuvo que ungir Dios a los 16 años. Dice, divisiones principales de Segunda de Samuel. El ascenso y exaltación de David, la caída y los pesares de David y los últimos años de vida de David. Dice, tengamos en cuenta que Segunda Samuel nos narra la historia completa de David, pues esta comienza en Primero Samuel y llega hasta Primera de Reyes. Primera de Crónica trata la misma historia, pero desde otro ángulo. Ya vamos a llegar. Dice, el libro de Primera Samuel termina con las notas fúnebres de la muerte trágica de Saúl. ¿Qué personaje importante, dice, amado y murió también en la batalla junto con Saúl? Su hijo Jonathan, ¿sí? También murió con Saúl. Y eso fue lo que hizo de que David empezase a tomar ciertos recaudos. No solamente murió su enemigo, sino murió su amigo. Y qué cómico esto, ¿no? Que dentro de una misma familia un hombre tenía su peor enemigo, pero también tenía su mejor amigo. Y eso es lo que nos demuestra otra vez espiritualmente de que nosotros, dentro de nosotros tenemos a nuestro mejor amigo, pero también tenemos nuestro mejor enemigo. Por eso le dice, el apóstol a uno le dice, cuídate de ti mismo, porque ahí es donde está el peligro. Cuando nosotros dejamos a nuestro mejor amigo, que es el Espíritu Santo, viene nuestro peor enemigo, que es nosotros mismos, nuestro razonamiento, nuestro yo. Tengo una necesidad, a mí nadie me dice qué voy a hacer, a mí nadie me da de comer, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo sigo a Dios mientras yo quiera, lo demás no me importa. Y vemos acá que uno de los grandes temas le pasó a David exactamente el día en que dejó a su mejor amigo, ¿sí? Y estuvo dentro de él su peor enemigo, David mismo. Dice, recordemos, el pecado de una persona siempre acarrea dolor y daño a los que lo rodean, aunque estos sean inocentes, porque Jonathan no tenía nada que ver, igual murió con su padre. ¿Cuál fue la reacción de David ante la noticia de la muerte de su gran enemigo y de su gran amigo? Lloró, se puso mal, se consternó, no se puso alegre de que haya morido Saúl, porque él lo tenía, de hecho, como un ungido de Jehová. En Primera de Samuel 2 veces le perdona la vida y le demuestra cómo en el desierto de Sif, le dice, le muestra un pedazo de la capa y le dice, mirá que yo te he perdonado, que esté, a ver, fuera de mí tocar al ungido de Jehová. No miraba al hombre, ¿sí? Sino miraba lo que Dios había hecho en ese hombre. Como hombre, Saúl no se merecía ni piedad ni misericordia, pero el problema es que no era un hombre solamente, sino que Dios había depositado algo en ese hombre. Y eso es lo que veía David, lo que había depositado Dios en ese hombre. Y es lo que muy difícil nosotros podemos ver hoy, ¿no? Es muy fácil juzgar a un pastor simplemente porque tiene algunos malos hechos, pero no vemos lo que hizo Dios en ese pastor. Por eso le voy a acordar, cada vez que leo esto, más basura me siento yo, porque realmente voy comprendiendo lo malo, lo magro, lo asqueroso que somos los seres humanos con respecto al agradecimiento a Dios, ¿sí? Es muy duro lo de hoy, pero es así, mis hermanos queridos. Dice, en su largo entrenamiento, David se convirtió en un hombre fuerte y resistente, pero nunca perdió la ternura de corazón. Y me hizo acordar a mí, nunca perdí la ternura de corazón. No se rían, por favor. Bien, dice el ascenso al trono. Dice, tenía derecho David a hacerse proclamar rey en todo el país, ahora que el camino se había despejado. Obviamente que tenía derecho, ¿sí? Él fue ungido como rey, aún siendo muy jovencito. Hizo valer su derecho enseguida, apresurándose a tomar su reino. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1. De las 12 tribus de Israel, convulsionado, solo uno estaba preparada para aceptar al ungido de Jehová. ¿Cuál era? Dice, Judá. Judá siempre lo acompañó, ¿sí? La tribu de Judá siempre lo acompañó a David, siempre estuvo con él, aunque los demás no los aceptaban, aunque vamos a ver ahora que alguien le quiso usurpar el trono, siempre Judá estuvo siempre al lado del rey David, jamás lo abandonó. Dice, ¿cuál fue el fin del general Abner, el falso y del falso rey de Isbosé? Hubo un general que se levantó en contra de David, un general que no hizo las cosas bien delante de él y terminó muriendo, ¿sí? Por otro general, Joab. Y fueron a una fiesta, le dijo, vení que tengo que decirte algo, dice la Biblia que lo hirió en la quinta costilla y lo mató. ¿Cuál fue la reacción de David a esta noticia? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué dijo David cuando dijeron, viste que había un general que te traicionó?
Bueno, el otro general, Joab, agarró y lo mató. Tampoco se puso alegre, se puso triste. Y se puso tan triste que ese día dice que no comió nada en todo el día. Y que hasta el pueblo venía y le decía, pero rey, antes que venga la noche, tenés que comer algo. Y él dice, no, de hecho no voy a comer nada porque no me pone alegre que se mate a un príncipe de este pueblo. Mira el respeto que tenía principalmente David por todas las cosas que hacía Dios y por todos los que ungía a Dios. Él no desechaba ninguno, ¿sí? Si bien a veces se enfrentaban con las personas, le decía la verdad, pero él siempre lo tenía como un apartado de Dios. Jamás se puso contento porque a un siervo de Dios le haya pasado algo malo. Y eso es lo que el pueblo admiraba de este rey. Eso es lo que al pueblo le gustaba, diciéndole, mirá, aún él respeta a sus enemigos, ¿no? Diciéndole, de alguna manera, él ve las cosas buenas de sus enemigos, aunque muchas veces él mismo tenía que matarlo, pero lo respetaba por saber de que Dios había hecho algo en esa persona. La corona y la exaltación, dice. Rebeldía, desesperación, incredulidad, queja, enojo contra Dios, desánimo y abandono. Esas son las cosas que no te hacen llegar a ningún reinado. Pero aceptación, confianza, fe, alabanza, humildad y perseverancia son las que hacen que vos ganes el corazón de Dios. Yo digo, me puse a mirar esto, hermanos queridos, hermanas, gloria sea al Señor, son todas mujeres, qué bien. Me puse a mirar esto, a ver si nos podemos centrar, Noelia Echeverría, para vos también va, aunque no pongas la cámara. Escuchá, dice rebeldía, desesperación, incredulidad, queja, enojo contra Dios, desánimo y abandono son las cosas que no te hacen nunca llegar al corazón de Dios. ¿Sí? Pero dice que aceptación, confianza, fe, alabanza, humildad y perseverancia sí te hacen llegar al corazón de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos de una y del otro lado? ¿Tenemos más del lado bueno o tenemos más del lado malo? ¿Tenemos rebeldía? ¿Nos desesperamos? ¿Somos incrédulos a veces? ¿Nos quejamos? En esa ya morí yo ya un montón de veces. ¿Enojo contra Dios? No, no quiero que nadie se pueda enojar contra Dios, ¿no? ¿Desánimo y abandono? Otra más que tengo ahí. ¿Tenemos de eso en nuestra vida, en nuestro corazón? Ahora vamos al otro lado también para que se consuele. ¿Usted tiene la aceptación y la confianza que Dios está en su vida? Amén, manacito. ¿Tiene fe? Amén. ¿Canta alabanza al Señor? Amén. Yo no canto alabanza únicamente cuando oro porque no me gusta escuchar. ¿Es humilde? Sí, me va a decir, ¿no? ¿Y es perseverante? Dice, si David hubiera vivido en nuestros días, su llegada al trono de Israel, después de tan largo y accidentado periodo de espera, seguramente hubiese ocupado los principales titulares de la prensa y de todos los medios de difusión. Y acá da como si fuese una noticia. Dice, última noticia, David asume el mando sobre todo Israel. Dice, Hebrón, un magno acontecimiento conmueve a Israel desde las primeras horas de este día. David de Belén, el famoso héroe vencedor del filisteo Goliat, ha sido por fin reconocido como rey legítimo e indiscutido sobre todas las tribus de Israel. Hace 7 años y medio hubo un reconocimiento similar, pero solo por parte de la tribu de Judá. Dice, hoy Israel en pleno se ha dado cita en Hebrón para presentar su adhesión y lealtad al joven soberano, digno de encomio y resonancia en esta ocasión, teniendo en cuenta la larga y singular trayectoria del que hoy preside los destinos de su pueblo, ordenado rey por decreto divino en su temprana juventud. Sufrió, sin embargo, un total desconocimiento, un público oprobio y una acentuada persecución de parte de su antecesor, el tristemente célebre Saúl, hijo de Cis. Hoy, a los 30 años de edad, David de Belén ve por fin el cumplimiento de las palabras del decreto. Tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Las tribus de Israel, por su parte, han ratificado hoy la alta dignidad que merece este noble personaje, pronunciando la siguiente y conmovedora declaración de lealtad. Henos aquí, hueso tuyo somos y carne tuya somos. Qué bueno, ¿no? Qué lindo que alguien
pudiese tener un reconocimiento de esta manera por su trayectoria de soportar. Él fue ungido como rey a los 16 años, pero después de muchos años más adelante, fue tenido en cuenta la primera vez y por el pueblo de Judá reconocido como rey. Y 7 años después, todo Israel lo reconoció como el verdadero rey. ¿Quién puede soportar tanto, no? ¿Quién puede decir, a ver, el día de hoy te ungen, ¿sí?, como alabancista, te ungen como levita, pero no vas a poder entonar nada en la iglesia hasta 7 años después? ¿Quién pasaría 7 años, no, adorando a solas al Señor, soportando de que por ahí vengan todos y vos llegues con tu instrumento y llegues con tus ganas de alabarle al Señor y digan, no, todos pueden pasar menos Él, todavía no es el tiempo? Y vos te quedes sentado ahí en un lugar con tu Biblia, con tu instrumento y todos los demás toquen, pero vos todavía no. Yo no sé si aguantaríamos 7 años, ¿no? O sea, mejor que nadie nos unja como nada, pasaríamos el tiempo así y después del ungimiento vendríamos a servir libremente. Pero ¿quién podría soportar eso? ¿No? ¿Quién sería capaz de decir, no, dignamente yo voy a esperar el tiempo de Dios? Dignamente me voy a simplemente obedecer lo que Dios dice. Aunque me hayan ungido como pastor, como profeta, aunque hayan dicho, vino un profeta y me dijo que yo voy a tener 5 iglesias, pero el pastor no me cree. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Afuera de la iglesia. Este no, este esperó pacientemente y en esos tiempos eran tiempos de guerra. Sin embargo, él esperó pacientemente desde los 16 años hasta los 25, después 7 más y lo reconocieron. Dice, en el capítulo 8, versículo 12 al 14, dice, aparece una lista de enemigos derrotados por David. Es sorprendente de comprobar las victorias que se extiende hacia todos los puntos cardinales. No se nos cuenta de una sola derrota en los campos de batalla. Por primera vez en la historia, Israel obtuvo el control vasto del territorio que Dios le había dado. En David no hubo ninguna batalla perdida. Y en David se cumplió de que toda la tierra de Canaán pertenecía a Israel. Por eso es que era especial, porque él hacía todo lo que Dios le decía. Vamos a ver más. Dice, sin duda la estrategia y el genio militar de David eran extraordinarios, pero su fórmula de éxito era otra. ¿Cuál era la fórmula de éxito de él? Hacía como Jehová le mandaba. Por eso él tenía éxito. Él podía rebelarse contra las personas, hacer algo, pero cuando Dios le decía que hacía algo, él iba y lo hacía. Y por eso triunfaba. Hacía como Jehová le decía. Dios le decía, tenés que hacer esto, él lo hacía ciegamente. Tenés que hacer lo otro, él iba y lo hacía. No tenía ningún problema en obedecer a Dios. Y esa es una de las cosas que le agradaba a Dios, porque sabía de que no iba a tener un rechazo en él, no iba a tener un pero en él, no iba a tener una discusión en él. ¿Sí? Dijo Jehová que vayamos contra aquel, y allá iba. Dijo Jehová que nos movamos para allá, y allá iba. Dijo el Señor que tenemos que hacer lo otro, y él iba y lo hacía allá. Yo me decía, qué distinto, ¿no?, en estos tiempos, porque parecemos peor que Gedeón, que primero se moje el ovillo, que después caiga el rocío sin que lo moje, y cuántas cosas más para ver si es de Dios. Pero qué bueno cuando encuentran corazones el Señor donde dice, no, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Algunos hombres cuando llegan al poder se olvidan de sus antiguos amigos y dejan sin cumplir sus antiguas promesas. ¿Sucedió esto con David? No. Lo primero que hizo cuando él fue rey, preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl? Dijo. ¿Por qué? Le dijeron. Porque yo le hice una promesa a su hijo Jonathan. ¿Queda alguien? Le dijeron, sí, queda uno que está lisiado. Dice, acá está su sirviente. Tráigame al sirviente que me traigan también al lisiado. Él no se olvidó, ni bien llegó al poder, dijo, ¿queda alguien de la casa de Saúl? Qué bueno que es eso. ¿Sabe qué representa a Jesucristo? Porque Jesucristo cuando él ganó, cuando dijo consumado es, lo primero que dijo, mire que la mía es mucha. ¿Hay alguien de la casa de Saúl? ¿Hay alguien que quedó todavía en el Viejo Testamento? ¿Hay alguien que todavía quedó sin salvar? Él pregunta todos los días, ¿hay alguien todavía que quiere venir a mis pies?
y le manda un siervo. Yo cuando usted se mueve, hay alguien que me está clamando, hay alguien que está orando porque quiere salvación, voy a mover a alguno de mis valientes para que vaya y le diga que yo todavía lo estoy escuchando. Así que cuando usted viene al Señor, le dice, levántese hoy, está lloviendo, no importa, tiene que ir a la casa de aquel. Pero si aquel nunca te escuchó, a vos no te escuchó, pero está clamándole a Dios y tiene miedo. Y él debe de saber de que yo todavía lo estoy escuchando. Así que usted tiene que agarrar las 44, las botas y darle en el medio del agua ahí donde lo manda el Señor. ¿Por qué? Porque él no se olvida nunca de las promesas que él hace. Dice, pecados y pesares son hermanos gemelos. Así como los primeros 10 capítulos de Segunda de Samuel narran los triunfos y la fama de David, los últimos narran con igual claridad su caída y su vergüenza. Ningún biógrafo humano prestaría tanta atención a los fracasos de un gran personaje, pero la palabra de Dios no encubre el pecado, sino que lo revela y cuenta además de sus terribles consecuencias. Para que nadie olvide que Dios es santo y que el pecado es lo más costoso que existe. Una cadena de labores impredecible, dice. ¿Qué hizo David? Miró lo que no debía mirar, mirada incontrolable, pensamiento que no rechazó, hizo un acto pecaminoso, un fingimiento, mentira, un homicidio, le vinieron desgracias, muerte, y todo eso porque pecó. Qué grande, ¿no? Cuando alguien tiene una gran responsabilidad, o sea, cuando tiene grandes atributos de parte de Dios, también tiene que tener mucho cuidado, porque también tiene gran responsabilidad. Y este rey que había hecho todas las cosas bien, este rey que venía fantástico, una sola vez hizo algo malo, y allá vinieron las consecuencias sobre él. ¿Cuál fue la reacción de David ante la acusación directa de Natán? ¿Se acuerda cuando le dice, tú has pecado, le dice, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Dice, pequé contra Jehová. Tuvo una confesión, tuvo un arrepentimiento. Cuando vino el profeta Natán y le dijo, mirá de que vos vos te portaste mal. Vamos a verlo. Capítulo 12, versículo 13, por favor, de 2 Samuel. Capítulo 12, versículo 13. ¿Se acuerdan que en el 9 le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dice. Pero el 13 dice, una vez que le dijo todo el pecado que tenía, dice, entonces dijo David a Natán, al profeta, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mira lo que estaba esperando Dios. Dios lo mandó al profeta, pero estaba esperando justamente esa reacción de David, que era arrepentimiento, reconocimiento de que había pecado primeramente contra Dios. No solamente que había matado al marido de Betsabé, porque después encima Betsabé, la mamá de Salomón, pero él reconoció inmediatamente, dice, he pecado contra Jehová. Y la respuesta de Jehová vino inmediatamente. Dice, también ese pecado ha sido remitido. O sea, no te van a echar la culpa, te van a perdonar, de hecho no morirá. Murió el hijo primero, antes de Salomón, ¿sí? Y él reconoció que estaba en el cielo. Dice, él no vendrá a mí, mas yo iré a él. Por eso reconoció que ese bebé iba al cielo. Pero lo que esperaba Dios era eso. Dios ya tenía la respuesta, Dios ya tenía la misericordia. Estaba esperando el accionar de la persona simplemente. Y así es Dios. Dios tiene la misericordia, Dios tiene el perdón, pero está esperando que el reconocimiento de nosotros, es decir, yo pequé, Señor. Y ahí nomás le dijo el profeta, eso también fue pago. Y ¿sabe qué? Ahí está la parte interesante. Según la ley de Moisés, lo que hizo David merecía ser apedrado. Según la ley de Moisés, él estuvo en el acto de adulterio. Entonces, ¿qué debería haber sido hecho todo? Tendrían que haberle traído piedras y haberlo matado, porque así era la ley. Tendría que haber muerto a piedrazos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vinieron con una mujer, sí? Que San Juan 8, después de haber orado Jesús, dice que vinieron los fariseos, los maestros, con una mujer, trayéndola, diciéndole, maestro, la hemos agarrado justo en el acto de fornicación y según la ley de nuestro padre Moisés merece ser muerta. ¿Se acuerdan? Que dice que él estaba escribiendo en el piso y como insistían, dice que levantó su cabeza y le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Dice que se fueron todos. Entonces a David le correspondía exactamente eso.
Según la ley de Moisés, él tendría que haber sido muerto apiedrado. Pero la misericordia de Dios ya estaba. Por eso le digo que la gracia de Dios no solamente es después de Cristo, sino antes también, porque lo perdonó. El mismo que hizo esa ley, el mismo que se la dio a Moisés, es el mismo que le dijo, a vos te perdono. Entonces, la gracia siempre estuvo sobre la ley. Por eso Dios la mostró. Si no, dice, que así no vale, claro, así cualquiera es rey. ¿Sí? Si vos le vas a perdonar toda la chanchada que hace, vamos, haceme rey a mí. Voy y hago 400 chanchadas, después total me perdona. Pero ya estaba mostrando Dios así la gracia. Y más sobre esta persona, sobre este rey, sobre este ungido que reconocía sus errores. Qué bueno que es el Señor. Dice la despedida, dice así. Nadie puede leer estas páginas negras de David sin incluir el Salmo 51. ¿Se acuerda que dice el Salmo 51? ¿Se acuerda el corazón del Salmo 51? Lo vamos a leer, pero hay una parte en el Salmo 51 que obviamente después vamos a ver un par de salmos que están con respecto a David, pero hay una parte que es la que más emociona cuando usted lee el Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. Vamos a leer un poquito Salmo 51, por favor. Acuérdese de que David escribió la mayoría de los salmos, ¿sí? Y que hay salmos que siempre interpretan su vida. Los salmos son un momento de su vida, con alegría, con triunfo, con tristeza y aún con pecado, como es este Salmo 51 justamente. Dice así, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Besabé, vino a él Natán el profeta, justamente ahí. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Siempre reconociendo él que él era el problema, ¿no? Yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, lo primero que veía Dios en este rey no era como el otro Saúl, sino que él siempre venía al reconocimiento de sus pecados y contra quién había pecado. ¿Se acuerda Saúl? La última vez que había hecho lo malo, cuando viene Samuel, ¿qué es lo que le pide? Cuando dijo, ¿qué has hecho? Una locura. ¿Por qué prendiste el holocausto antes que yo venga? Dice, de hecho ahora Dios te descarta, te desecha, le dice, por no haber obedecido. Y él en vez de pedirle, decirle, oh no, pero decirle a Dios, yo pequé, Señor, no hice lo malo, que dice, uy, pero ven conmigo, acompáñame, no vaya a ser que me avergüence delante del pueblo. El orgullo estaba primero. Le importaba más lo que iba a decir el pueblo que lo que le dijo Dios. Y a David no. A David ni bien vino el profeta y le dijo lo que había hecho. Le importó más lo que decía Dios y lo que podía hacer Dios que lo que decía el pueblo. Totalmente diferente. Es por eso que Dios lo perdonaba y por eso que le decía un corazón conforme a Dios, porque reconocía siempre que él había pecado y que la maldad venía a causa de su pecado. Dice, en el cántico del capítulo 23 hay una maravillosa profecía acerca del rey justo que vendría, Jesucristo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver nosotros, pero espere, quiero que vea esto. Los Salmos 3 y 4, dice, debe leerse en relación con la huida de David a Jerusalén. El Salmo 7 concuerda con los hechos registrados en el capítulo 16 de 2 Samuel. Salmo 9 con 17:14 y Salmo 41 con 17:29. Los salmos 30 y 60 son jubileo de conquista y del reino, mientras que los salmos 51 y 32 son confesiones y penitencias por el pecado. Su canto de acción de gracia, en el capítulo 22, paralelo al salmo 18, señala el fin triunfante de una vida azarosa. David hacía los salmos y escribía los salmos, escribía estos cantos, estos himnos, dependiendo de cómo estaba su corazón para con Dios y cómo veía las cosas que hacía Dios para con su pueblo. Cuando las cosas venían bien, cuando hacía un salmo con un cántico de esperanza y de triunfo.
Cuando él se mandaba una macana, mandaba un salmo de penitencia y de reconocimiento. Esto lo hacía para que las personas que puedan leer los salmos puedan saber cómo actuar delante de Dios. El Espíritu Santo lo guiaba para que él pudiese en estas penalidades dar cuenta de todas las cosas que Jesucristo iba a soportar sin tener pecado, ¿sí? Por eso es que lo nombra hijo de David permanentemente a Jesucristo, porque la diferencia entre Jesús y David es que Jesús hacía pecado, pero la diferencia es que Jesús soportaba pecado sin hacer pecado. De hecho, él se llevó los pecados del mundo sobre sí mismo. Entonces, podían ver a un David perfecto en Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que primeramente se denota en Jesús. ¿Qué era lo que primero se notaba en Jesús? Decía siempre, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Mi Padre hoy trabaja y yo trabajo. Mi Padre y yo somos uno. Entonces, era lo primero que veía, al igual que David, el reconocimiento de quién lo mandó y el reconocimiento de quién era mayor. Pero mayor que David, porque él no hacía pecado. Y es por eso que decían que permanentemente había un lazo, una relación entre David y Jesús. De hecho, hay una parte que dice, le dijo mi Señor a mi Señor. O sea, sabiendo de que Jesús ya iba a venir y profetizando sobre el Señor Jesucristo. El pacto de Dios para con David, un pacto por la eternidad. Dice así, el Mesías se revela en Génesis como el vencedor de la serpiente, en Éxodo como el cordero inmolado de las Pascuas, en Levítico como la ofrenda perfecta, en Números como el que sería levantado, dice, de un madero, en Deuteronomio como el profeta a quien todos deben oír, en Josué como el capitán de nuestra salvación, en Jueces como el oportuno libertador, en Ruth como el pariente redentor. Pero escuche, pero es a David, el varón conforme al corazón de Dios, a quien se le revela no por símbolo, sino directamente, como el que había de venir sería un rey, y ese rey nacería su familia. Este pacto asombroso se repite desde ahora, vez tras vez, en todas las escrituras, cargado de una expectativa hasta que llegamos a Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, donde aquí por boca del ángel Dios hace el gran anuncio. Aquí está el hijo de... Vamos a verlo. Lucas capítulo 1, versículo 32, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice el 26, anuncio el nacimiento de Jesús, ¿sí? Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero mire lo que dice el 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oigan, el que está hablando es un ángel. El que está hablando no es ningún hombre, es un ángel que viene del cielo. Y el ángel que viene del cielo le anuncia algo que es terrenal, porque le dice, este será grande, llamado el Señor, le dará el reino, el trono de David, su padre. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto lo amaba Dios a David? Que le daba hasta su hijo, ¿sí? Hasta su hijo, porque dice, este será el Hijo del Altísimo, pero le dará el trono de David, su padre. O sea, le estaba dando el permiso que a Jesucristo le dijesen, como le decían siempre, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios no se ponía celoso por eso, porque a este rey le divulgó directamente que el hijo de él iba a nacer de su casta, de su linaje, de tu familia, van a ser el salvador del mundo, y voy a permitirle a los hombres que te llamen que él es tu hijo. O sea, Dios no hizo eso con ningún otro hombre. Jamás Dios hizo eso con ningún otro hombre. De hecho, al único hombre que le preguntó y le dijo así,
Él le dijo, yo no soy de este mundo, si fuera de este mundo mi padre enviaría legiones de ángeles y me defenderían, le dijo a Poncio Pilato. O sea, no permitía a Dios de que ningún humano pudiese hacerse dueño o pudiese tener un razonamiento sobre su hijo Jesús, pero a David le permitió que lo llamen su hijo. Y esto es lo que yo quiero que veamos ahora, por favor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Mire cuán importante es para Dios la obra que su Hijo hizo en la tierra. Y nosotros lo miramos al revés. Nosotros miramos a Jesucristo desde el cielo, ¿sí? Y para nosotros es importante. Y el cielo mira las obras de Jesús acá en la tierra y la toma como importante en el cielo. Acuérdense que el Señor Jesucristo, ¿sí? Ese nombre lo toma aquí en la tierra, ¿sí? Arriba era Dios Hijo. No sé si me entiende. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el tetragramatón, ¿sí? No tiene vocales, son solo consonantes. Entonces, arriba Él es Dios Hijo. Ahora, cuando vino a la tierra, él se llamó Jesucristo, el ungido y el Salvador. Cuando ascendió como el ungido y el Salvador, Jesucristo. Pero antes se llamaba Dios Hijo. Por eso es que nosotros lo vemos al revés. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, cuando estaba llorando a quien le estaban revelando las cosas que iban de suceder. Mire, a ver, vamos a ver el versículo 3 para que entienda. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice Juan, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. En el cielo, ¿cómo lo trataron a Jesús? Dice, lo trataron como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Mire, en el cielo le dan más importancia a lo que hizo Jesús en la tierra que nosotros que lo tuvimos acá en la tierra. No le dijo, Dios Hijo, ganó la tierra y ahora puede abrir los sellos. No, le dio el título de lo que ganó acá. La raíz de la tribu de Judá, de David, él es el que va a abrir los sellos. Los títulos que Jesucristo ganó acá en la tierra son tan importantes que pueden hacer algo en el cielo, hermano y hermana querida. Y eso es lo que nosotros debemos de aferrarnos a estos títulos que Jesús ganó acá en la tierra. Son tan importantes que están en Apocalipsis, que están en el último libro, en el libro de la Revelación, donde Dios dice que gana totalmente todo y nos salvan. Ahí está puesto los títulos que Jesús ganó acá. Y uno de esos lo tienen como la raíz de David. El león de la tribu de Judá, eran todas cosas humanas de acá. Judá viene del nombre porque le nació a Jacob un hijo que le puso Judá. No viene del cielo eso. Y la raíz de David significa el linaje de David que está naciendo justamente ahora acá y que narra segunda de Samuel. Por eso es lo importante de este libro, por eso es lo importante de poder conocer dónde está, cómo encaja, ¿sí? Primera de Samuel habla del fallido Saúl, pero segunda de Samuel habla del victorioso David. ¿Y por qué es victorioso? Porque fue el hombre que se aferró a las promesas de Dios, el hombre que cuando pecó reconoció que pecaba contra Dios, el hombre que desde un primer momento tuvo la energía de parte del Señor, aún con 16 años, diciendo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar las huestes de Jehová Dios? No le dijo, ¿quién es este que viene a amenazar a este pueblo que es tan valiente? No, a las huestes de Jehová Dios. Ellos son de Dios, por eso no tenés ningún parecer para venir a amenazarlo. 16 años tenía cuando dijo eso. Una persona que desde chico comprendió que la única manera de poder ser triunfante en esta tierra es ser perseverante y obediente a Dios. Por eso es que Dios lo amaba sobremanera. No hay manera de que Dios no lo ame.
Porque para eso nos hizo Dios a nosotros. Dios nos hizo para su gloria. Dios nos dio libre albedrío para que lo amemos porque nosotros queremos, no porque nos va a dar una corona. No, no quiere que lo amemos porque hay una promesa. No quiere que lo amemos porque nos dio una salvación, sino que lo amemos porque nos amó primero, porque Él se dio por nosotros, porque Él hizo un sacrificio en el cual ninguno de nosotros somos capaces de hacer. Primero despojarse de sí mismo Jesucristo, pero Padre Dios de entregar a su Hijo. Y por eso debemos amarlo. Y Él obra en nosotros cuando lo amamos de esa manera. Alabado sea el Señor. El otro día estaba hablando con una sierva mientras iba caminando y le decía, no comprendo por qué siento solamente la presencia de Dios cuando estoy en la iglesia. Si la promesa de Dios es que su presencia la tengo que sentir todo el día en mi vida, ¿qué es lo que pasa conmigo que no la siento cuando voy caminando, cuando voy al almacén, cuando estoy haciendo algo común en mi casa? ¿Cuál es el problema conmigo? Es lindo sentir la presencia de Dios en la iglesia y es lindo que se manifieste la presencia de Dios a través de uno. Pero ¿qué pasa en lo cotidiano, mis hermanas? ¿Cuál es el problema? Que las personas que están a nuestro alrededor no sienten la presencia de Dios y se llenan o bien salen disparando por la presencia de Dios que vos tenés. ¿Qué es lo que se familiariza con lo terrenal, que no deja que lo celestial pueda fluir? A David siempre le tenían respeto cuando venía David, a pesar de que él era muy recto. Sabían de que él no fallaba ninguna pelea. ¿Sí? Ojo con este David, porque no falló ninguna pelea. Y yo decía, ¿podrán decir lo mismo de mí? Podrán decir, cuidado con este, porque no fallan las peleas. No falla cuando echa al diablo. No falla cuando va y toma un territorio. Porque le obedece a Dios. ¿Sabe cuántas veces me pongo a llorar así porque fallo, pero a la primera? Ni bien trato de ir, me doy cuenta de que fallo ahí a los 2 metros. Ahí caí. Hasta ahí llegué. Prometido el rey de la familia de David, en quien se cumplirían plenamente la gloria del pacto eterno. Este rey, heredero de cumbre del trono de David, fue coronado por primera vez en Jerusalén, pero con una corona de espinas. Una caña fue su cetro y sus honores bofetada. Su elevación ante los ojos de todos fue en una cruz, pero este era necesario, porque aquel rey era también el cordero inmolado. Pero el pacto de Dios es inmutable, y ahora nuestros ojos esperan contemplar en breve a aquel hijo de David recibiendo el reino eterno, la corona incorruptible y el trono inamovible por los siglos de los siglos. Algún día lo vamos a ver al hijo de David. No hace falta que le digamos, ten misericordia de mí. Si lo ves otra vez de nuevo, quédate tranquilo, ya estás en el cielo, porque ya te llevó con él. Y qué bueno sería que todos nos podamos ver ahí. Gloria sea al Señor. Y así pasamos entonces con 2 de Samuel. Siempre hablando de este rey que no falló, de este rey que empezó con la buena monarquía, de este rey que empezó el linaje en el cual después nacería Jesucristo, nuestro Señor. Este rey que mientras tuvo él, ninguna batalla se perdió. Este rey que, ahora vamos a ver, quiso hacer algo y Dios no lo dejó, pero sí a su hijo. Este rey que hasta lo último mantuvo lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, mirá que tu hijo Salomón va a reinar, y él, aunque era muy viejo, por una treta de otro que quiso hacerse del reinado, su esposa Besabet vino y le dijo, vos no me prometiste que mi hijo Salomón iba a ser rey, y dice, vive mi alma y vive Jehová, de que tu hijo va a ser rey, y él fue rey, ¿sí? O sea, mantuvo esa tonalidad de su palabra hasta que se fue con el Señor. Y qué bueno es eso, ¿no? Mantenernos con la palabra de Dios hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que dejemos de existir terrenalmente. Y entonces vamos a pasar a Primera y Segunda de Reyes. Ponga su Biblia en Primera de Reyes, por favor. Y vamos a ver ahora, dice, aprende. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13 y 14, yo se lo voy a leer. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, y escuche bien esto, y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios. Acuérdese que
Primera y Segunda de Reyes presenta a Jesucristo como nuestro Rey. Esplendor y decadencia de Israel. Dice el libro de los Reyes. Como su nombre lo indica, contiene la historia de los reyes de Israel, comenzando desde Salomón, el hijo de David. Estos libros narran primeramente el esplendor del reino bajo Salomón, luego la fatal división del país en dos sectores, el sur Judá y el norte Israel. Presenciamos entonces la rápida decadencia de ambos y luego su caída y su cautiverio. Acuérdense, acá empieza en Salomón, o sea, lo vamos a ver viejito a David, le entrega ya el reino a Salomón, y después empieza Salomón y termina lo último ya cuando viene la deportación a Babilonia, ¿sí? Cuando Joacín es llevado y es puesto en libertad. Entonces, toda esta etapa, desde Salomón hasta el rey Joacín, todos estos reyes que vamos a ver nosotros, hay reyes que son de la parte sur de Judá y de la parte norte de Israel. ¿Sí? De la parte norte de Israel vamos a ver que generalmente eran malos, y de la parte de Judá creo que hay 8 buenos y 22 malos, ¿sí? Pero vamos a ver de que hay una característica, por qué Dios los soporta un tiempo más. Primero, porque tenían el lugar de adoración, Judá. Y segundo, porque la mayoría de los reyes, aunque se hayan portado mal o portado bien, venían todos del linaje de David, no se separaban. Pero en Israel no. En Israel ya su comienzo había sido pagano y seguían los reyes paganos, y ese era el problema. Por eso ellos fueron deportados a Siria mucho antes, 150 años antes que Judá. Bueno, acá también habla originalmente Primera y Segunda de Reyes, formaban un solo libro, como Primera y Segunda de Samuel. Lo mismo ocurría con los 2 de Crónica. Al traducirse la Biblia al griego, fueron divididos en 2 partes cada uno, pues los rollos en que se escribían eran de longitud limitada. ¿Sí? El libro de los reyes. Dice, ¿quién escribió? Y esto es interesante. Esta historia de gloria y caída de los soberanos de Israel fue registrada bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo por alguno de los profetas, probablemente Jeremías, el que escribió Primera y Segunda de Reyes. Yo digo, ¿por qué Jeremías y no Isaías? Pero bueno, es una pregunta que la podremos ver en otro tiempo. Dice, divisiones principales del libro: el reinado de Salomón, la división de los reinos, reyes de Judá e Israel, caída y cautiverio del reino del norte y caída y cautiverio del reino del sur. Dice, el ocaso de un héroe. En Primera de Reyes, capítulo 1 y 2, la vida de David fue como un largo día de verano, desde la salida del sol en Primera Samuel hasta su ocaso en Primera de Reyes. Pese a las páginas negras de su vida, hubo en él una disposición constante de agradar a Dios y de humillarse en su presencia. Cuando comenzó a reinar Israel estaba en pésimas condiciones. Mas cuando entregó el cetro a su hijo Salomón, el país estaba organizado. Su dominio se había extendido desde el mar Mediterráneo hasta el Éufrates, desde Siria hasta el mar Rojo. Luego de 40 años de reinado, este hombre de Dios murió en una buena vejez y lleno de plenitud. Vamos a ver entonces Primera de Reyes, capítulo 1, por favor. Primera de Reyes, capítulo 1. Voy a leer un poquito del versículo 1 en adelante para que comprendamos. Hasta acá llega David. Cuando el rey David era viejo, dice, avanzado un día, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, su siervo, busquen para mí, señor el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entre en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y le trajeron a él, y la joven era hermosa y le abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. O sea, para dar a conocer que era muy viejo. Dice entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, era hijo de David, pero después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab de Serbia y el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonía. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaía,
el profeta Natán, Simeí, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Solet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, a los hijos de Israel y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Binaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces, acá es donde por primera vez quieren usurpar el trono que le correspondía a Salomón. ¿Sí? Entonces, sus hermanos ya empezaron con esto. Esto es consecuencia del pecado. Y David lo sabía. Por eso es que después viene y empieza a hablar el profeta con la mamá y le dice, acordate de que el rey te prometió a vos que tu hijo iba a ser rey. Ella viene delante del rey David, le dice, después viene el profeta, le dicen de nuevo, y él dice, no, yo te prometí y va a ser rey Salomón, y así fue. Fue que Salomón fue rey y esto empezó. Después de David empezó el reinado de Salomón. Dice el esplendoroso reinado de Salomón, la edad de oro de Israel. Dice, la gente sentía simpatía por este joven príncipe, dice. Salomón tenía otro nombre. ¿Cuál era y qué significaba? ¿Y quién se lo había puesto? Salomón, cuando nació, ¿sí? El rey David le puso Salomón a su hijo, pero Dios mandó al profeta Natán diciéndole y llamándolo de otra manera, Jedidías, que significa amado de Jehová. O sea que Salomón no solamente era un hombre que iba a ser rey, sino que también Dios le dijo de que era amado, ¿sí? Por parte de Dios, cubriendo la culpa que tenían del hijo anterior que se murió, entre David y Besabet. El primer hijo que tuvieron se murió. Entonces el segundo hijo, que es Salomón, Dios le puso el sello diciéndole, yo amo a Salomón. Dice, ¿qué era lo primero que le pidió? O sea, Dios le dio una carta abierta a Salomón y le dijo, ¿se acuerda? Pide lo que quiera. ¿Qué es lo que le pidió entonces Salomón? ¿Se puede acordar usted? Sabiduría, ¿se acuerdan? Necesito, Señor, sabiduría para llevar a tan grande pueblo. ¿Y Dios le dio solamente sabiduría? No, le dio sabiduría y más cosas también le dio el Señor a él. Dice, a ver, un genio enciclopédico, dice. Si Salomón hubiese vivido en nuestros días, sus diplomas de estudio, de investigaciones, cursos de especialización ocuparían un espacio realmente impresionante en las paredes de su despacho. O sea, tenía todo lleno de diplomas, ¿no? Si estaría ahora. Dice, la política exterior. Dice, ¿qué nivel de vida había en la corte y en todo el país cuando reinó Salomón? La política exterior de Salomón fue la diplomacia. Mientras que Saúl y David fueron hombres de guerra, él era un hombre de paz. Con las naciones limítrofes hizo alianzas por medio de las cuales favoreció a la industria, al comercio, e hizo que sus barcos trajeran a su corte todas las riquezas del mundo. ¿Sí? En Azor, Megido y Geser, dice, Primera de Reyes 9:15, se hallaron las ruinas de las fortificaciones de edificios que Salomón hizo. En Megido se desenterraron las ruinas de los establos donde se guardaban los caballos. Aún están los pesebres donde comían. En Ezión-Geber se hallaron las ruinas de las fundiciones de Salomón para la industria naviera, hornos, crisoles y refinería. También depósitos de minerales, hierro y cobre, de que se hacían clavos, cabeza de lanza y anzuelo para pescar, que se exportaban y se cambiaban por marfil y oro. O sea, mire la sabiduría que tenía, que Israel empezó el comercio exterior con Salomón. Israel con David se concentró simplemente en que todo Canaán cumpliese la promesa. Toda la tierra de Canaán debía ser del pueblo de Israel. En David se cumplió eso. Pero ahora cuando vino Salomón, empezó a hacerse conocido afuera. Empezó el mercado exterior, empezaron las alianzas, empezaron a tener barcos, que decía, ¿para qué queríamos una flota de barcos tan grande si nosotros no tenemos un mar tan grande? A no ser que era el mar Salado o el mar de Galilea, que era chico. Pero ¿qué hizo él? Hizo trato con los de Tarsis y todas las naves de Tarsis iban hasta España y traían de allá marfil y oro y muchas veces del Líbano le traían madera muy buena. ¿Para qué? Para que él pudiese hacer ese comercio exterior. ¿Por qué le explico esto? Porque cuando usted lo lea, primero de Reyes y segunda, se va a dar cuenta que ¿por qué es que Salomón en un momento dado, y ahora lo vamos a ver cuando empieza su reinado,
el pueblo le dice, tu padre nos ajustó en los impuestos, ¿sí? Tu padre nos puso un gran pesar. Cuando David ya era grande, como ya no reinaba él, sino estaba dentro del palacio, entonces los que estaban al costado del reinado empezaron a poner más impuestos para ganar plata a ellos, a robar, ¿sí? Entonces cuando vino Salomón, el pueblo lo primero que le dice, por favor, tu padre nos puso en apriete, nos ajustó, a ver si usted nos quita un poco de esto. ¿Y qué hizo Salomón? Fue y le consultó a los ancianos. Y los ancianos le dieron un consejo, pero no lo escuchó. Entonces fue y le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y les hizo caso a ellos. Los ancianos le habían dicho de que saque los impuestos, porque así el pueblo iba a quedar en agrado de él. Y los jóvenes le dijeron, si tu papá lo apuró, vos ponele escorpiones, dice, ponele peor todavía. Y él le hizo consejo a eso. Ya empezaba a verse que más allá de que era un hombre vivo para los negocios, un hombre de mucha sabiduría, había en él, en el corazón, un problema. Y ese problema lo llevó a caer. ¿Sabe cuál era? La ambición. La ambición hizo que Salomón caiga. ¿Por qué? Porque la ambición lo hizo hacer tratados con un montón de dioses que Dios no quería. Dice, por tanto, el esplendor exigía imponer fuente de tributos a sus súbditos. Se estaba cumpliendo la predicción hecha por Samuel, allá en Primera de Samuel. ¿De quién fue el primer deseo de edificar el templo de Jehová? Claro. A ver, ¿de quién fue el primero en hacerle casa a Jehová? De su padre, ¿se acuerda David? Pero ¿por qué Dios no lo dejó a David hacerle la casa de Dios? Porque le dijo, porque tus manos tienen sangre. De hecho, tú no me harás casa, sino tu hijo Salomón me hará la casa a mí. ¿Sí? Dice, ¿hizo David algún preparativo especial para la casa? Sí. ¿Qué es lo que hizo David antes de morirse? Juntó muchísimo oro, juntó muchísima plata, juntó todos los materiales que necesitaban. De hecho, ahora vamos a ver de qué manera iban y cortaban las piedras en las canteras, preparó las maderas, preparó absolutamente todo para que su hijo lo único que tenía que hacer es traer la gente y armarlo. Dice, lee detenidamente la descripción de la edificación del templo en Primera de Reyes, capítulo 6, 7. Puede calcular las dimensiones de este edificio esplendoroso. Dice, detente especialmente a contemplar la magnificencia del lugar santísimo. Recuerda que en este lugar se manifestaba la presencia de Dios, 3 veces santo, y que nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año, y con sangre de los sacrificios, un espeso velo guardaba su entrada. El oro en las escrituras es el símbolo de la majestad y la realeza de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice, hay un detalle muy significativo, tan sagrado que se consideraba este lugar de adoración a Dios, que ni siquiera en su construcción se permitió ruido ni desorden alguno, sino la más completa reverencia. ¿Sabe lo que dice? Cuando usted lo lea se va a sorprender. Daban una orden de que no se podía sentir ruido ni de cinceles ni de martillo cuando se estaba haciendo el templo. Tenían que ir a una cantera que estaba 2 kilómetros hacia el sur y estaba 200 metros bajo tierra. Ahí se tenían que cortar piedra por piedra y se tenían que traer y no tener error, porque lo único que se permitía era ensamblarla. Las ventanas eran anchas de adentro, pero finitas de afuera. Todo para que entre el menor ruido posible hacia adentro. ¿Sí? Entonces, no se podía escuchar ningún ruido en la construcción. De hecho, no se podía ni hablar. Mira el respeto que le tenían al lugar donde iba a reposar la presencia de Dios. A ver si me entiende. Era tan lindo lo que habían hecho y era tan reverente que se tenía que hacer en silencio. Y no solamente eso, las cosas que se hacían para el templo simplemente las hacían las personas que ungía el Espíritu Santo para poder hacer hasta los últimos detalles. Por eso es que era un lugar tan especial, porque venía la presencia de Dios. ¿Sabe qué significa el templo ese que hizo Salomón? ¿Sabe qué representa en esta época? Su corazón. Su corazón tiene que ser el lugar
tan privilegiado porque la presencia de Dios está en ese. Su corazón tiene que ser el lugar solemne donde pueda estar la presencia de Dios, ¿sí? Dios no puede estar en un corazón o en un templo ruidoso. Y Dios no puede estar en un templo donde está desordenado. Dios no puede estar en un templo donde no haya un amor por cada uno de los detalles. ¿Le puedo preguntar cómo está su corazón? ¿Sabe que en este templo, en la construcción de este templo, acá nace una logia pagana, ¿sí? Acá en este templo, Salomón hace un trato, ¿sí?, con las personas que tenían cedro del Líbano, ¿sí? Y se llamaba el rey Hiram. El rey Hiram le dice, bueno, vení, les dio 10 ciudades que no servían para nada a Salomón, lo estafó, 10 ciudades quemadas le llamó Hiram, ¿sí? Pero dijo, bueno, yo te doy 10 ciudades y vos me das madera que yo necesito. Le dijo, no hay ningún problema, el rey Hiram, yo te doy la madera, pero vos tenés que traer a la gente para que la busque. Entonces, ahí es donde Salomón empieza también a explicar ciertas cosas de su sabiduría. Es lo primero que hace Salomón, manda cierta cantidad de obreros y cierta cantidad de oficiales, y después de 3 meses saca eso y pone nuevos. Eso se llama hacer veda, ¿sí? Salomón empieza a hacer veda para que no se cansen y para que todos puedan traer lo mejor. ¿Sabe qué significa eso en la intercesión? También se hacen veda para que se dé lo mejor de cada intercesor, ¿sí? 1 hora nada más lo hace orar y recambia y van orando los otros, para que siempre lo mejor del corazón sea dado a Dios. Bueno, acá nace, Irán le manda a uno de sus súbditos que sabe trabajar muy bien la madera y la cantería se llama, ¿sí? Y se llama Irán justamente él. De ahí nace de que él era un maestro, ¿sí? Un maestre. Y de ahí nace la leyenda de los masones, de acá. No se sorprenda si usted lee un libro masón, ¿sí?, que tiene un triángulo, ¿sí?, con un ojo y tiene un martillo y una plomada. Ellos dicen que nació el maestro mayor, nació justamente acá donde hicieron el templo de Salomón, en Irán, ¿sí? A ver, espéreme un segundo, espéreme 2 segundos. A ver si usted lo llega a ver, ¿ve? Este es un libro de la logia masona, ¿sí? ¿Ve cómo tiene el nombre? Irán, así se llamaba el maestro, ¿sí? Y dice que al maestro no quería dar los secretos, y una vez que sacó los secretos los mataron, y lo mataron 3 hombres con estas herramientas, ¿sí? Un compás, una escuadra y una plomada. De ahí nace esto que es mentira, obviamente, ¿sí? Pero ellos lo sacan de esto porque un día usted lo va a leer y va a leer del templo de Salomón y dice, pero esto es bíblico. No, no es bíblico, ¿sí? Por si algunos le dicen ahí. Por eso la logia esa tiene el gran maestre, ¿sí? Pero bueno, volvemos entonces a la construcción. Acuérdese. Bienvenido, ¿cómo te va, siervo? Tenemos al pastor José Gatica acá. Volvemos entonces a la construcción. Ahora, fíjese esto. ¿Cuál fue la primera demostración? ¿Cuál fue la primera demostración de Salomón de su sabiduría? ¿Se acuerda usted? No sé, yo le digo si se acuerda por si lo leyó. La primera demostración de sabiduría de Salomón es cuando le trajeron a él 2 señoras a un bebé, ¿sí? Y le empezaron a explicar. Dice, mire, nosotros tuvimos 2 bebés al mismo tiempo y vivíamos juntas, ¿sí? Pero a ella se le murió el bebé y como su bebé estaba muerto, ¿qué hizo ella? Cuando yo dormía me cambió el bebé, me puso el muerto y se llevó el mío vivo. Cuando yo fui a darle el pecho, ojo que está en Primera de Reyes, no es que le estoy diciendo lo que no está. Cuando yo le fui a dar el pecho, me di cuenta que este no era mi hijo y ella no me lo quiere dar. Entonces dice, ¿cómo hacemos? Yo soy, no soy. Entonces esa es la primera parte de la sabiduría de él. ¿Qué dijo él? Traedme una espada, le dice. Entonces todos habrán dicho, ¿para qué? Partan al niño en 2 y denle un pedazo a cada una, ¿sí? Y la mamá del chico dijo, no, dice, no haga tal cosa, dáselo a ella.
Y la otra, que no era la madre, dice, no, no, pártanlo. Entonces Salomón dijo, désenlo a aquella que dijo que no lo maten porque esa es la madre. Esa es la primera historia de sabiduría de Salomón, ¿sí? Acuérdense que está en Primera de Reyes. ¿La leyó? No, me dicen ahora. Dice así, dice, describe la dedicación del templo, dice, este sabio que tanto había aconsejado a otro, cayó en la trampa de predicar a otro y descubrirse a sí mismo. Más tarde en Eclesiastés veremos el hondo dolor del fracaso, ¿sí? Salomón fracasó y en su vejez Dios le hace saber de que él fracasó. Y ahora vamos a ver cómo fracasó y por qué. Cuando él fracasa, él se siente muy mal, ¿sí? Su reino, el reino era quitado. Viene un profeta y agarra la capa y le dice, le aparten 10 pedazos y le dice, así va a ser dividido tu reino. Estos 2 pedazos son por amor a tu padre, no a vos, ¿sí? Por amor a tu padre, por amor a tu hijo, que le iba a dejar, Judá y Benjamín, pero estos no. Entonces, él se da cuenta de eso y en ese momento el Espíritu Santo le inspira para escribir Eclesiastés. El libro que dice Eclesiastés es un libro de tristeza, no es un libro de alegría. Lo escribe el predicador Salomón cuando se enteró de que Dios le iba a sacar el reinado y él creía que le iba a sacar el Espíritu Santo. Ahí recién se da cuenta. Por eso él agarra en Eclesiastés y la palabra clave de Eclesiastés, ¿cuál es? Vanidad de vanidades. Yo he hecho esto, yo he dado mi corazón a esto, yo he dado esto al otro, pero he descubierto algo, que todo es vanidad de vanidad, aflicción del hombre debajo del sol. ¿Sí? Eclesiastés está escrito por Salomón cuando Dios le dijo que ya él no iba a ser más rey y que iba a sacar del reinado, ¿sí? Pero él siempre tiene la esperanza en Dios porque dice, y todo final de todo lo hablado es, sigue a Dios y teme a sus mandamientos. Por si alguno le pregunta a Eclesiastés, un libro triste. No nos olvidemos jamás, dice, Dios no mira nuestros éxitos, sino mira nuestro corazón. Qué lindo eso, ¿sí? Dice, comienza las consecuencias. La familia de Israel se divide. ¿Cuál fue el problema que desató esta crisis nacional? Al grito de Israel a sus tiendas sobrevino la grieta, precursora del derrumbe final. ¿Cuál fue el problema de Salomón? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué Salomón? ¿Por qué Dios se enoja con Salomón y le dice, ya no vas a ser más rey? Y de hecho, todo Israel, a tu hijo le van a quedar 2 tribus. Las otras 10 no van a quedar. Pero ¿por qué se enojó Dios con Salomón? Porque Salomón, ¿se acuerda lo que yo le dije? Tenía en su corazón ambición. ¿Por qué tenía ambición? Porque él empezó a ver lo que eran las relaciones exteriores y culto. Él empezó a ver lo que era el comercio exterior. Pero él ganaba todo eso, no lo ganaba lícitamente. Lo ganaba porque hacía alianza con los países que él comerciaba, casándose con la hija de esos reyes. De hecho, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y eso lo hizo en alianza. ¿Y qué le enojó a Dios a lo último? Que él se alió con los dioses ajenos, le permitía a sus mujeres que traigan sus dioses y que le rindan en Canaán, o sea, que le rindan en Judá, homenaje a los dioses paganos. O sea, haber dicho, Dios, ¿para qué los hice sacar a todos si vos me los estás trayendo y aún me estás exportando dioses? Y el último, que se enojó Dios, es un Dios que es muy malo, que es un toro así de bronce, que lo calientan al rojo vivo y ponen los bebés ahí. Cuando él hizo trato y se casó con esa mujer que tenía ese Dios, ahí se enojó Dios. Le dijo, basta, hasta acá llegó, dijo, basta de tanta maldad. Y se lo hizo saber por un profeta. Y acá empieza otra situación también con los profetas y vamos a ver. Estamos en Primera y Segunda de Reyes y acá es donde el reino está dividido. Primera Reyes 12, 13 y 14. Dice Israel, el norte, ¿sí? Con su capital Samaria. Dice 10 tribus bajo el mando de Jeroboam. Judá al sur, capital Jerusalén. 2 tribus bajo el mando de Roboam. Un cuadro penoso, un futuro tenebroso, dice. 2 fuertes enemigos se aprestan a devorar al pueblo de Dios, debilitado por el pecado y la separación. ¿Sí? O sea, lo vemos así nosotros, acuérdense, yo siempre les dije, no sé si a ustedes o a la otra clase, que si ustedes se ponen así como están ustedes son Judá. ¿Sí? Enfrente van a tener a Samaria.
y atrás van a tener el desierto, ¿sí? Para su manito derecha van a tener el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo para su izquierda. Entonces enfrente está Samaria, ¿sí? Una vez que usted sale de Jerusalén, ahí nomás está Benjamín. De ahí para allá eran las 10 tribus. Y de Benjamín para acá, junto con Judá, eran las 2 tribus que quedaban, ¿sí? Entonces, de ahí para allá, Samaria, todo para allá, las 10 tribus. Las tribus del norte de Israel. Y de Benjamín para acá, las 2 tribus de Judá, ¿sí? Ahora, Israel y Judá, la duración. Israel duró 210 años después de la separación. Después de que Salomón pecó con estas mujeres, duró 210 años. Judá duró 325 años, 115 años más. Dice, cantidad de reyes, o sea, la casa reinante en Israel, las 10 tribus, 9 dinastías distintas, ¿sí? Golpe de estado, asesinatos a la orden del día, 9 dinastías. La casa de Judá, una sola dinastía, todos venían del linaje de David, ¿sí? Cantidad de reyes, en Israel 19 en 210 años, en Judá 20 en 325. Carácter de los reyes, en Israel todos malos, ¿sí? En Judá 12 malos y 8 buenos. Los mejores, en Israel ninguno. En Judá, Asa, Josafá, Ezequías y Josías. Los peores en Israel, Jeroboam, Onrí y Acab. Dice, los peores en Judá, Acaz y Manases. Avivamientos espirituales, en Israel ninguno, porque ninguno venía del linaje de David, o sea que no iba a haber. En Judá sí, hubo 3 avivamientos notables, bajo Josafá, Ezequías y Josías. Mire cómo empezaba, a ver, si nos vamos acordando, jueces, cada uno hacía lo que quería, ¿se acuerdan? Primera de Samuel, Dios le levanta al último juez que no ganaba sus peleas con espada, sino ganaba con intercesión, inteligencia y con profecía. Ese mismo juez le levanta 2 reyes, le unge 2 reyes. Un primer rey que fue elegido por los hombres, que fue Saúl y falló. El segundo que fue elegido por Dios, que tuvo éxito total. No perdió ninguna batalla y fue David, un rey conforme al corazón de Dios, ¿sí? Segunda de Samuel habla todo de la vida del rey David, hasta que en Primera de Reyes, el primer capítulo, los primeros versículos, muestran cuando David ya era viejito y le da el mando a Salomón. Salomón, un reinado esplendoroso, toda la sabiduría, venían desde lejos a consultarle a él, venían hasta las reinas de Saba, venían y querían verlo a Salomón, tenía hasta un club de fan inmenso. Todos querían a Salomón, pero un problema había en Salomón. ¿Cuál era? La ambición. Entonces no le importó a Salomón. Aquel que pidió sabiduría al principio y Dios le dio más, no le importó después tener ambición. Y esa ambición lo hizo caer ¿en qué? En las alianzas con las mujeres. Y parecería que era bueno, pero el problema es que las mujeres que traían la idolatría, hasta que Dios se cansó y le dijo, desde acá en más, ya no hay más un reinado solo. 10 tribus van a ir para el lado del norte y 2 tribus para la del sur. Las 2 del sur van a seguir el linaje de David. Las del norte no lo van a seguir y así le va. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos 2 reinos dentro de uno solo, el del norte y el del sur. El del norte, 210 años, y vino a Siria y se lo comió. ¿Sí? El del sur, 325 años, vino a Babilonia, se lo comió. En todo esto y en todos estos reyes había cambiado una de las profesiones más lindas que había nacido, la de los profetas. ¿Usted se acuerda? Cuando Samuel empezó a poner las escuelas de profeta, cuando Samuel se hace saber como profeta, la profesión que tenía Samuel no solamente era de profetizar, por eso se le decía vidente, sino era de maestro, de consolador, intercesor y profeta. Los profetas se dedicaban a instruir, a orar y a apacentar a la gente. ¿Sí? Ahora fíjese usted, después de Salomón para allá, se empiezan a levantar más que nunca los profetas, pero ya no enseñan, no apacientan, ni interceden, sino que advierten. Dios ya empezó a levantar a los profetas como los hombres que advierten
de las cosas malas que han de venir a causa de que cada rey empezaba a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios hace que los profetas ya dejen parte de su profesión simplemente para venir ahora y ser los que advierten de parte de Dios las cosas que iban a pasar. Y cada profeta que levantaba Dios en cada uno de los reinos nuevos era peor que el otro en advertencia. Hasta llegado uno que lo hizo vivir 2 años y medio desnudo, acostado de un solo lado, para advertirle a las personas de cuán enojado estaba Dios con ese pueblo. Ese mismo que le dijo, hazte y cósete una torta en el excremento humano. Y que ese profeta le pidió por favor y se lo permitió hacer en el excremento de un animal. Hacer una torta y comérsela. ¿Sí? Así que los profetas ya pasaron de ser maestros, de ser intercesores, de ser apacentadores, a ser los que advierten. Y hay algo especial en los profetas que está levantando el Señor. Primero les hace sentir la amargura de la advertencia a ellos. De hecho, hay un profeta, el profeta llorón, Jeremías, que no se volvió nadie con la advertencia que le hizo de parte de Dios, pero Dios sí lo tuvo en cuenta. ¿Sabe qué feo es pasar muchos años advirtiéndole a las personas y que no le hagan caso? ¿Alguna vez le pasó a usted que usted le advierta a las personas que les va a ir algo malo y no le hace caso? Y después encima que le va mal, le pide consejo. ¿Nunca le pidió a usted? Yo no te dije que te va a ir mal. ¿Para qué ahora que te fue mal? ¿Para qué me venía a decir a mí si ya te dije que te iba a ir mal? Pero las personas son así. Y usted dice, bueno, y soportemos, y pasemos, ¿y qué otra cosa puede hacer? Lustrar el número 44 nomás para esas personas. Pero es así, hermanos queridos. Y así fue como pasó este tiempo de decadencia. Así fue como esto ya no había manera de poder examinarlo. No había una determinación del pueblo. Todos hacían lo malo. Volvieron, parecía el tiempo de los jueces. Volvieron a hacer lo malo. Pecaron, dice. Porque hijos de Israel pecaron contra Dios y terminaron haciéndole honores a los dioses ajenos. Por eso dice que fue la última deportación. Había 2 enemigos más que se quedaron con ganas. Uno era Siria, el otro Egipto. ¿Sí? Entonces acuérdense, los primeros que se llevaron fueron Asiria, se llevó al pueblo del norte, a Israel, a las 10 tribus. Cuando se las llevó, y si usted tiene paciencia, lea, cuando Asiria se llevó al pueblo de Israel, a las 10 tribus, trajeron personas de otros lugares, ¿sí? De 5 naciones trajeron para que pueblen lo que era Samaria. ¿Y sabe lo que pasó? En un principio, los leones empezaron a comer a esas personas. Y aún los de Asiria conocían quién era el terreno. ¿Y sabe qué mandaron a hacer los generales? A traer un vidente, a traer un profeta de los que se habían llevado para que pueda calmar a los leones. Mire usted, creían más los asirios que las tribus que estaban ahí. Es increíble. Las personas que no creían en Dios sabían de que Dios podía hacer algo por ellos. Pero las personas que fueron deportadas no sabían. Después vino Nabucodonosor y se los llevó. Ahora, acuérdese, Asiria se llevó 10 tribus. Después de 120 y pico de años se llevó Nabucodonosor a Judá. ¿Sí? Algunos estaban en Asiria, otros estaban en Babilonia. Pero viene Ciro, los medios, los persas, y conquistan Babilonia. Y no solo Babilonia, sino Asiria. Entonces, conquistan los que estaban, las 2 tribus en Babilonia y las 10 tribus en Asiria. Ahora, cuando Ciro, rey de Persia, le da la orden de que pueden volver, le dice, todos aquellos que tengan las tumbas en Jerusalén pueden subir. Entonces se mezclaron los de Israel con los de Judá. Por eso cuando empiezan a venir de nuevo, cuando Zorobabel viene, empieza a hacer un censo para ver todos los que venían, ¿sí? ¿Vos de qué familia sos? 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 Por eso se volvieron a unir las tribus, mis hermanas queridas. Por eso cuando lo encuentra Jesucristo y encuentra a los fariseos y encuentra a los saduceos de que no querían a los samaritanos, Jesús no se lo dijo, pero sí le dijo a la samaritana. Le expresó algo como esto: ¿para qué ustedes se preocupan si son samaritanos o no, si cuando volvieron todos juntos se mezclaron? A la samaritana le dice:
El tiempo es ahora y el tiempo ya que no se va a adorar ni acá ni en Jerusalén. Como diciéndole, no hace falta que ustedes se dividan, porque la adoración ya no va a ser en un lugar, sino va a ser en el corazón. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Así quedamos hasta ahora, mis hermanos queridos, la decadencia total de Israel, divididas en 10 tribus y las 2 fueron llevadas deportadas, fueron llevadas cautivas. El Salmo 127 es que donde expresa el mayor sentimiento de cuando estaban cautivos, ¿sí? Cuando le dice, ellos nos pidieron que entonemos cantos de alegría de Sión. ¿Cómo podremos entonar cantos de alegría si estamos bajo cautiverio? Y dice que colgaron las arpas en los sauces, ¿sí? Pero aún y sí todo, Dios le dijo, vayan y respeten a esas personas, vayan en paz en cautiverio, porque después de 70 años yo los voy a devolver. Y eso es lo que leemos inmediatamente en Daniel. Mis hermanos queridos, hasta acá podemos ver entonces cómo esto que va ensamblando, ¿se acuerdan? Jueces hacían lo que querían. Primera de Samuel le levanta el último de los jueces, hermoso. Le levanta el primer rey humano, Saúl, que falla. Segunda de Samuel le levanta al rey divino, David, que anda bien. Primera de Reyes, Salomón empieza con todo su esplendor. Segunda de Reyes, Salomón se porta mal y divide Dios las tribus, 10 para un lado, 2 para la otra. Pero al finalizar Segunda de Reyes, van todos esclavos a otros países. Así se termina la historia hasta Segunda de Reyes. Mis hermanos queridos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú pongas comezón de oír, Señor, y de aprender, leyendo, Señor, Padre de la gloria, escudriñando, Señor, y buscando, Señor, en el tesoro más hermoso que nos dejaste, tu palabra, la Biblia, Señor. Gracias por mis hermanas, Señor, que han puesto, Señor, Padre de la gloria, su atención en tu palabra. Bendigo sus vidas, su entrar, su salir, su canasta. Bendigo la vida de tu siervo José Gatica, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a poder fijar la enseñanza a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas queridas, ¿alguno tiene una pregunta? Puede abrir su micrófono y hacerla. ¿Tiene alguna pregunta para el pastor José Gatica? Lo tiene acá también. Ella estudió. ¿No? ¿No tienen preguntas? Noel Echeverría, no sé si se durmió, si se fue, si dejó, si está ahí. ¿Ninguna entonces, Carmen? ¿Entendiste todo? Giselle, ¿entendiste todo? Una cara tiene. Bueno, mis hermanas queridas. Ahí, saluden al siervo. Bendiciones. ¿Aquella es Lili? Ella. Después me tengo que hablar con ella, sí. Lili, después el No pastor. corte. El pastor quiere hablar con vos, no cortes. Bueno, bendiciones, siervo. Dale. Dios los bendiga a los demás. ¿Lo cortaste? No, está ahí. Pero bueno, pues más. Noelia, bendiciones, Noelia. Dios te bendiga. No sé qué pasó, se durmió. ¿Quién queda? Carmen y José. Sí, para. Pero si no le hago una videollamada. Lili, cortá y abrí el Messenger, te hago una videollamada. Dale. Dale.